Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta clase, el video número 2, donde vamos a desarrollar lo que es el tipo de articulación que existe en la relación entre cada vértebra dentro de la columna vertebral y obviamente ligamentos, cápsulas que conforman a estas articulaciones y el movimiento vertebral entre vértebra y vértebra y por ende el movimiento de la columna en el espacio. Lo que ven ustedes en pantalla es nada más que una imagen de una disección de columna vertebral donde se puede ver en toda la contención de tejidos blandos que ve, esto es lo que vemos acá como ligamentos, conteniendo la estructura ósea de una vértebra y la siguiente, dando la contención necesaria para que las vértebras tengan independencia de movimiento una respecto a la otra, pero al mismo tiempo fijación para evitar que se pierda esa relación articular, lo que podría llevar a dañar el componente medular que pasa por el agujero vertebral que ya describimos. Bien, lo que tenemos aquí en imagen, como para refrescar un poquito la memoria, es una vértebra tipo, ¿sí? En este caso correspondería a una vértebra dorsal, donde describimos el cuerpo, la apófisis espinosa hacia atrás, las dos apófisis transversas, apófisis articulares superiores derecha e izquierda y el componente de lo que es el agujero medular que queda, o el agujero vertebral que queda formado a partir de lo que es la estructura del arco posterior con las dos láminas izquierda y derecha y los dos pedículos izquierdo y derecho. Si nosotros ponemos la médula espinal en el medio de esta imagen, vamos a ver cómo a lo largo del conducto vertebral va a estar recorriendo esta médula espinal, ¿sí? Médula que pertenece al sistema nervioso central. Es el último órgano del sistema nervioso central. Ya lo vamos a ver en neuroanatomía en el segundo semestre. La conexión entre el sistema nervioso central y todas las estructuras periféricas, todas las estructuras corporales, se va a dar a través de lo que se denominan nervios periféricos. Ese nervio o esos nervios van a estar saliendo desde la médula espinal a partir de una raíz nerviosa. Fíjense cómo en cada vértebra vamos a encontrar, y ya vamos a describir más profundamente esto, un disco intervertebral, que seguramente lo conocen de nombre, alojado a lo largo del cuerpo y forma entre el cuerpo, mejor dicho, el disco intervertebral y las apófisis articulares, el espacio para que tengan salida los nervios periféricos, la raíz nerviosa que corresponde al nivel vertebral donde estamos analizándolo y que va a formar, decía, ese nervio periférico que va a llegar a las estructuras superficiales. Esto es lo que yo le describía hoy cuando veíamos el sacro y puntualmente las vértebras C1 y C2, que se veían los forámenes, los orificios sacros y el foramen cervical, el foramen transverso para la salida del nervio, se daba en ese caso en C1 y C2 por el foramen. Les marqué en su momento que a nivel de las otras vértebras quedaba formado un espacio entre lo que sería el pedículo de una vértebra con el pedículo de la siguiente. Aquí vemos la misma imagen, cómo se sale el nervio espinal a partir de la médula, ¿sí? Pero acá lo vemos en una imagen un poquito en diagonal, una vista lateral pero en diagonal, cómo esa raíz nerviosa desde la médula sale por delante de lo que serían las apófisis transversas, ¿sí? En este apilamiento de cuerpos podemos ver cómo queda intercalado el disco y su relación entonces con la médula espinal. Ya sobre el final de este video vamos a ver qué pasa con algo que seguramente se le está viniendo a la mente, que son las hernias de disco, y que nos parece una buena forma de ir relacionando las estructuras anatómicas que vamos conociendo con situaciones patológicas de la vida diaria y que posiblemente puedan conocer o al menos haber escuchado alguna vez por algún familiar o amigo que los esté sufriendo, y que les permita ir relacionando algunos temitas anatómicos con las cosas que van a aparecer en la carrera posteriormente a lo largo de los años sucesivos, y que nos permitan, decía, hacer un poquito más entretenida esta exposición. Bien, vamos entonces a ver los tipos de articulaciones que se pueden dar a nivel de la columna vertebral. A ver, esta imagen la conocemos. Los dejo un segundo para ver quién recuerda a qué región de la columna pertenece esto.
Quien haya pensado en la región cervical estaba en lo correcto. Acá tenemos una vista lateral nuevamente de la región cervical, donde nos marca las características de la prominente y del atlas, desde la primera vértebra cervical, como extremos de esta región. Lo que está marcado aquí en círculos son los puntos de contacto, los puntos articulares que tiene la columna vertebral, en este caso la columna cervical. Podemos ver estos puntos referidos y describirlos a partir del cuadro que tenemos ahí y con los números de referencia. Fíjense, en sí las articulaciones de la columna vertebral, y lo vamos siguiendo acá, se dividen en tres tipos de articulaciones, ¿sí? Aquellas que corresponden a las articulaciones entre el cráneo y las vértebras, donde, como les dije, C1 y C2 son las vértebras que están encargadas de relacionar nuestra región cervical con la base de cráneo, con el occipucio, que es la base o la parte articular del hueso occipital, y que establece dos tipos de articulaciones. Las articulaciones o la articulación atlanto-occipital o occipito-atloidea, la pueden llegar a encontrar en otros libros, es invertir los dos términos, que relaciona el occipucio con el atlas, con la C1, que son dos, una izquierda y una derecha, y las articulaciones atlanto-axoideas, que son las que se dan entre C1 y C2, y que también son dos, una que se da entre los cuerpos y otra que se da entre la apófisis odontoidea y el tubérculo anterior de la apófisis odontoides, perdón, el tubérculo anterior de C1, que describimos donde se daba la rotación de la primera vértebra cervical acompañando el movimiento rotacional de la cabeza. Esas son las articulaciones que corresponden puntualmente a la articulación de la primera y segunda vértebra cervical con el cráneo, las articulaciones cráneo-vertebrales. Existen después, y como verán, acá podemos analizar desde dónde hasta dónde van, articulaciones entre los cuerpos vertebrales y articulaciones del arco vertebral, que les dije que eran los dos puntos en las cuales las vértebras entraban en contacto con la vértebra precedente y la vértebra subsiguiente. En el caso de las articulaciones de los cuerpos vertebrales, vamos a ver con el número 3 aquí y con el número 4 aquí, dos tipos de articulaciones. Los que son desde la primera vértebra cervical, se van a presentar desde la primera vértebra cervical y hasta la primera vértebra sacra, es decir, a lo largo de toda la columna, las que se conocen como articulaciones intervertebrales entre sí, en sí, puntualmente son las articulaciones que unen los cuerpos vertebrales. Articulación intervertebral, entonces, la articulación propia de los cuerpos, que abarcan desde la primera cervical hasta la primera sacra. ¿Estamos? Ya a partir de ahí no, porque el hueso sacro es uno solo y sus vértebras no se articulan, sino que están fusionadas. Específicamente en la región cervical, y fíjense, ya saliendo de lo que es la articulación cráneo-vertebral, simplemente desde C3 a C7, con el número 3, aquí las vemos, existe un tipo de articulación propia de la región cervical, que son las articulaciones uncovertebrales. Técnicamente no es otra cosa más que una articulación del cuerpo, pasa que es un punto de contacto diferente por las características que tiene la región cervical y que no tienen las otras dos regiones como la torácica y la lumbar. En sí, estos dos tipos de articulaciones, uno propio de la región cervical y otro a lo largo de toda la columna, son los tipos de articulación que podemos encontrar a nivel de los cuerpos vertebrales. Y a nivel de las articulaciones de los arcos vertebrales, también de la primera cervical a la primera sacra, encontramos lo que se denominan articulaciones cigapoficiarias, que no es otra cosa que la articulación que corresponden a las apófisis articulares que describimos dentro del arco posterior. Cuando nosotros pensemos en articulaciones a nivel vertebral, las dos prioritarias que tienen que ver con el movimiento, si bien todas son importantes, pero en forma genérica nos van a referir siempre las intervertebrales, número 4, específica de cuerpo a cuerpo, a lo largo de toda la columna, y las cigapoficiarias, que es la que se dan en las facetas articulares
de las apófisis articulares del arco posterior. Los otros tipos de articulaciones están única y exclusivamente reservadas a lo que es la región cervical o la relación de la región cervical con la zona craneovertebral, ¿sí? Cuando vieron anatomía de las articulaciones, las generalidades de las articulaciones la semana pasada en el video que les describió Marina, vieron que todas las articulaciones tienen componentes, tienen estructuras que les son propias. De acuerdo al tipo de articulación, si era articulación más móvil o menos móvil, podía tener componentes diferentes. Obviamente todas las articulaciones que tienen un componente de movilidad mayor, aquellas que describimos en ese video como articulaciones sinoviales o articulaciones del tipo de las diartrosis, que son las que permiten movimiento, ¿sí?, van a estar siempre contenidas por una cápsula donde se aloja el líquido sinovial producido por la parte interna de la cápsula, que es la membrana sinovial, y van a estar reforzadas externamente por ligamentos. Si bien acá lo único que tenemos en pantalla es como para que lo vean un poquito más el tema de las articulaciones sigapofisarias a nivel torácico, a nivel lumbar o a nivel cervical, cabe aclarar que todas estas articulaciones, y al igual que las intervertebrales, las que corresponden al cuerpo, van a presentar estos elementos articulares. Principalmente la sigapofisaria va a tener una pequeña cápsula, mientras que las intervertebrales van a estar relacionadas por un componente puntual que va a ser el disco intervertebral y que me va a permitir pasar la mecánica de una vértebra a la otra. Lo que vemos acá, antes de ver el componente ligamentario y todo esto, es cómo las articulaciones que corresponden a las apófisis articulares, a los procesos articulares, en cada región, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar o a nivel torácico, tiene una disposición diferente. Fíjense que se los aclara acá. La orientación de las articulaciones sigapofisarias difiere entre las distintas regiones de la columna, lo que afecta el grado y la dirección de los movimientos. Esto es lo que me refería hoy cuando las describía a las regiones, que cada una tiene movimientos en particulares de acuerdo al plano en el cual se encuentran alojados este tipo de articulaciones. Las articulaciones sigapofisarias de la región cervical se ubican aproximadamente a 45 grados en el plano horizontal. Obviamente que va cambiando a lo largo de la región cervical, lo que nos permitiría que básicamente la región cervical presente dos tipos de movimiento, que es la flexión y la rotación con un cierto componente de inclinación, y esto difiere de lo que es la región alta de las cervicales en relación con el cráneo C1, C2, C3, de la región baja cervical C3, C4, C5, C6, C7, donde la región alta está más orientado al componente rotacional, el raquis cervical superior C1, C3 para las rotaciones de la cabeza, el raquis cervical inferior como subdivisión desde C4 a C7 para lo que es el movimiento de flexión e inclinación a partir de la ubicación de estas articulaciones. En el caso de la región torácica, estas carillas se encuentran en el plano coronal, ¿está?, permitiéndonos movimientos que tienen que ver un poco con la inclinación y un poco con la rotación. No nos permitiría, amén de la faceta articular, lo que es la parrilla costal, no nos permite una gran capacidad de flexión de tronco, porque las costillas se amontonan entre sí, a diferencia de la región lumbar, que por excelencia, al estar ubicadas las articulaciones en el plano sagital, están preparadas para lo que es el movimiento de flexión y de extensión de las vértebras. Ya vamos a llegar al final de este video analizando los movimientos, y ahí los vamos a describir con nombre y apellido a cada uno para que los entiendan, pero haremos referencia en su momento a este componente que es la articulación sigapofisaria de cada región, porque va a ser quien me determina la capacidad de movimiento que tiene cada una de las regiones. Habiendo aclarado esto, vamos a pasar
a lo que es la descripción de los ligamentos. Y volvemos a este tipo de esquema de tabla con la imagen de la vértebra tipo que describimos, ¿sí? Que ya conocemos. Técnicamente existen diferentes tipos de ligamento, puntualmente 6 ligamentos que unen una vértebra con la otra, de los cuales vamos a describir 2, que son los 2 primeros, como ligamentos que unen a los cuerpos vertebrales. Acá vamos a tener el nombre del ligamento, acá por donde va recorriendo para cuando ustedes vean este video nuevamente, ¿sí? Y los ligamentos que forman parte de los arcos posteriores. Recuerden que tenemos los dos componentes óseos, el cuerpo por un lado, el arco posterior por el otro, con articulaciones intervertebrales a nivel de los cuerpos, con articulaciones sigapofisarias a nivel de los arcos. Por eso necesitamos dos sistemas ligamentarios diferentes. Siempre la misma estructura, nombre, ubicación del ligamento. ¿Estamos? Vamos a ir viéndolo por colores. Acá hicimos un pequeño esquemita como para que se vayan entendiendo. El primero que vamos a describir es el ligamento longitudinal anterior o ligamento común vertebral anterior, que en color azul, y ahí se nos va a ir remarcando el nombre a medida que se dibuja el ligamento, recorre verticalmente, saltando de vértebra a vértebra, a lo largo de todas las caras anteriores de los cuerpos vertebrales, la longitud total de la columna, ¿sí? De la misma manera que el ligamento longitudinal anterior o ligamento común vertebral anterior recorre la parte anterior del cuerpo, vamos a encontrar que en la parte posterior del cuerpo, el ligamento longitudinal posterior o ligamento común vertebral posterior recorre la cara posterior de los cuerpos vertebrales, y como la cara posterior es el inicio del agujero medular, fíjense que me haría como un pequeño tapiz de la pared anterior del agujero medular, ¿sí? Repito, va saltando de vértebra a vértebra a lo largo de lo que es la cara posterior de los cuerpos, ¿sí? Al recorrer la cara posterior del cuerpo me tapiza la parte anterior de lo que es el agujero medular. Esos son los dos ligamentos que posee el cuerpo vertebral. Nos queda una estructura que la vamos a conocer luego de estas imágenes, que es el disco intervertebral, lo que sería para la rodilla algo similar como un menisco, es un fibrocartílago que me da estabilidad y me aporta congruencia a la relación entre cuerpo y cuerpo, pero como dije recién lo vamos a ver en unos minutos. Seguimos describiendo el componente ligamentario que corresponde a los arcos vertebrales. El primer ligamento que vamos, o los primeros ligamentos que vamos a describir van a ser los ligamentos amarillos, que va a estar uniendo las láminas del arco posterior. Si recordamos, las láminas eran el espacio que me unían apófisis transversa a apófisis espinosa. Acá tendría la lámina izquierda, acá tendría la lámina derecha. El ligamento amarillo derecho e izquierdo aparecen en esa zona, el derecho por un lado, el izquierdo por el otro, y me terminan de formar un tapiz de protección en el canal medular o a lo largo del agujero vertebral, ¿sí? Este tapiz sirve como un elemento de protección para evitar la fricción excesiva de las meninges del conducto medular, que son las membranas que recubren a la médula dentro del conducto vertebral. Seguimos con los ligamentos, pasamos a los ligamentos interespinosos, que como el nombre lo dice, va entre las apófisis espinosas. Apófisis espinosas que estaban ubicadas posteriormente en el arco posterior y que en verde aparece resaltado cómo se une de una vértebra hacia otra. Ahí estaría el punto de inserción. Ya después lo vamos a ver en una imagen aquí debajo, todos ensamblados, y los vamos a ir señalando cada uno. El ligamento que sigue, o los ligamentos que siguen, son los ligamentos supraespinosos, que se ubican, al igual que el ligamento común vertebral anterior y posterior, saltando de vértebra a vértebra, pero a la altura de la apófisis espinosa, ¿sí? Recorriendo todo a lo largo. Y los últimos que nos quedan son los ligamentos intertransversos, que se ubican entre las apófisis transversas y que
están señalizados ahí en un verde más clarito, como para entender dónde serían los puntos de inserción o dónde se alojarían esos ligamentos en un cuerpo vertebral. Si los vemos integrados, fíjense, los ligamentos intervertebrales observados de una proyección oblicua, vista posterior izquierda, lo estamos viendo de la parte de atrás, izquierdamente, un esquema donde está el cuerpo y el arco posterior con las apófisis transversas, las láminas, el pedículo, lo que es el arco vertebral, ahí tienen señalizado, y la apófisis espinosa. Fíjense, ligamento longitudinal anterior, aquí, envolviendo la cara anterior de los cuerpos vertebrales, el longitudinal o común vertebral posterior, el ligamento amarillo, aquí con barritas amarillas, acá está señalizado, saltando de lámina a lámina, el ligamento intertransverso, están señalados solamente en la punta con una cuestión de no superponer imágenes, pero saltando de apófisis transversa a apófisis transversa, el interespinoso del cuerpo de una espinosa al cuerpo de la espinosa siguiente, y el supraespinoso saltando de apófisis espinosa a apófisis espinosa. En este caso entonces tenemos todos los ligamentos unificados uniendo una vértebra con respecto de la otra en función de las inserciones que describimos en esta gráfica y contamos cómo se distribuyen a lo largo de esta tabla. Si empezamos a recorrerlos un poquito más, fíjense a nivel cervical cómo aparecen los ligamentos, en este caso longitudinal anterior. Esto sería un cuello visto de frente, la cabeza está mirando como hacia el techo, por eso vemos la base del cráneo está removido hacia arriba, y el ligamento longitudinal anterior saltando de vértebra a vértebra, de cuerpo a cuerpo. Lo que podemos ver lateralmente son los ligamentos que tienen que ver con la apófisis transversa. Existen ligamentos de la articulación occipito-atloidea, ¿sí? Ligamentos laterales, la membrana occipito-atloidea o atlanto-occipital posterior, ¿sí? Membranas tectorias que se denominan, que van uniendo por dentro, pero son características propias de la región cervical, esta membrana tectoria, al igual que el ligamento nucal, que sería un ligamento supraespinoso reforzado como una lámina, que solamente se encuentra a nivel cervical, en la nuca, en las primeras vértebras cervicales. Son características propias, decía. Acá lo que vemos en esta imagen es una vista posterior. El arco posterior que está acá está seccionado y removido, sacado hacia afuera. Lo que ustedes están viendo aquí es el ligamento longitudinal posterior. Sacamos el arco posterior y sacamos lámina y apófisis espinosa y vemos la parte posterior del cuerpo. Esto que queda acá ubicado sería el conducto medular, ¿sí? Por eso podemos ver desde aquí el ligamento común vertebral anterior o ligamento longitudinal anterior, y desde aquí el ligamento longitudinal posterior o común vertebral posterior que recorría la pared anterior del conducto medular. Ahí los vemos, fíjense, ligamentos de la columna vertebral, región de transición toracolumbar. Puntualmente, para que ustedes se ubiquen, acá en chiquitito tienen el corte, es decir, una vértebra la cortamos sagitalmente y la vemos en vista lateral. Acá tenemos lo que sería en estas dos vértebras extraído, sacado esta mitad de la vértebra, vemos la mitad siguiente, y en este caso vemos la vértebra, en las vértebras subsiguientes la vemos completa. ¿Está? Lo que se puede ver es cómo queda ubicado el disco intervertebral a lo largo del conducto, ¿sí? Y cuando ya tenemos todo el componente de la vértebra por completo, que ya no vemos solamente los huesos esponjosos, sino que vemos el hueso compacto de la vértebra completa, no la mitad, aparecen el ligamento longitudinal anterior, los ligamentos intertransversos uniendo las apófisis transversas, el ligamento interespinoso uniendo una espinosa con la otra, ¿sí? Y el ligamento supraespinoso saltando aquí de espinosa a espinosa. Imagínense una soguita saltando así, obviamente en contacto con nosotros. Repito, común vertebral anterior,
Si saco el cuerpo vertebral y veo el conducto medular, acá me aparece muy finito el ligamento común vertebral posterior o ligamento longitudinal posterior. Me aparecerían al final en las láminas, aquí señalados, los ligamentos amarillos, que en este caso no lo veo porque tengo toda la vértebra completa, los intertransversos, los interespinosos y el supraespinoso. Todos los ligamentos que describimos más el agregado de lo que es el disco, como se vería en un corte sagital o en una vista lateral puntualmente. Acá vemos el longitudinal anterior, el longitudinal posterior. Fíjense que acá vemos la vértebra de frente, la vemos completa. Fíjense cómo funciona esta esquemita, la veo completa. En esta otra la veo desde atrás, vista posterior, me lo marca la flecha, y fíjense que se ve el cuerpo, el arco posterior está removido, por eso está como dibujado más clarito, no se ve en rojo. Acá sacamos a la altura de los pedículos, se cortan, esta vértebra está completa, las tres que están por encima está cortado el arco posterior, solamente veo el pedículo cortado, podría ver el cuerpo, la cara posterior del cuerpo, el ligamento longitudinal posterior o común vertebral posterior y lo que sería la parte posterior de los discos, ahí quedaría el foramen intervertebral. ¿Bien? Vamos a ir de a poquito acostumbrándonos a estas imágenes. Sé que tal vez nos pierdan un poquito en un primer momento. Es cuestión de repetir y ver y ver y ver y ver y tener siempre la imagen y tener en claro los cortes cuando hablamos de corte transversal, corte frontal, corte sagital, plano frontal, plano coronal. Esos términos tenerlos bien incorporados para poder no perdernos en la explicación o en la lectura de alguna imagen. Siempre van a tener la referencia, ¿sí? Lo mismo cortado a la altura de las apófisis espinosas, acá está el final de las láminas, acá vendrían las apófisis, perdón, estamos viéndolo de frente, retiramos los cuerpos, vemos en proyección hacia el final las apófisis espinosas, vemos cómo se ubican el ligamento amarillo, acá de nuevo, ¿ven? Arco posterior, lo sostenemos, miramos de frente, eliminamos el cuerpo. Acá mantenemos el cuerpo en la última, las otras está removido el cuerpo vertebral, vemos lo que sería la pared posterior del conducto vertebral. Apófisis transversas, ¿sí? Las láminas, entre las láminas el ligamento amarillo, entre las apófisis transversas los ligamentos intertransversos, y si ponemos el cuerpo vamos a estar viendo al verlo de frente qué cosa, el ligamento común vertebral anterior o ligamento longitudinal anterior. De cualquiera de las dos maneras, yo uso en estas primeras clases los dos términos para que se vayan acostumbrando que los podemos usar como sinónimos uno u otro sin ningún tipo de alteración. Bien, habiendo descrito los ligamentos, nos queda ver el último componente articular de las articulaciones intervertebrales, que es el disco intervertebral, que no es otra cosa que una estructura de fibrocartílago que se ubica entre los cuerpos vertebrales, que permite el ensamble de un cuerpo con respecto a otro y que va a tener una función de amortiguación en el paso del peso corporal de una vértebra a la vértebra subsiguiente. Todo disco, de los 23 que hay en total a nivel de la columna vertebral, que funcionan como amortiguadores y que actúan como ligamentos también, ya que mantienen unidas, decía, las vértebras entre sí, va a estar compuesto por dos partes principales. Una parte periférica, que es lo que se denomina anillo fibroso, lo vemos en celeste más oscuro, y una parte central que se denomina núcleo pulposo. La unión entre el disco y el cuerpo vertebral se da por lo que se denomina la placa basal, que es una parte final del disco que se entremezcla con la parte final, lo que sería el periósteo de la vértebra, y da el punto de fijación entre el disco y el cuerpo vertebral en sí. Si analizamos estas dos partes que describimos, la parte exterior,
que es el anillo fibroso, y la parte interior o núcleo, que es el núcleo pulposo, estructuralmente son diferentes uno de otro. Acá lo que tenemos en este corte es el cuerpo vertebral por encima y por debajo, reflejado lo que es anterior y lo que es posterior en el cuerpo vertebral. Acá dirían los arcos posteriores, acá lo vemos en un corte sobre el plano transversal también, esto es un corte sagital. Podemos ver cómo están los componentes del disco, que está en el medio, distribuidos. La placa basal en la meseta vertebral, lo que es el anillo fibroso en su componente anterior y posterior, y el núcleo pulposo en el medio. Técnicamente, ese anillo fibroso es todo una estructura circular, más bien dura, no rígida, pero sí de consistencia firme, que está compuesta por capas circulares concéntricas, ¿sí? Está armado por capas que se denominan lamelas, que tienen una estructura de colágeno. El colágeno es una fibra que van a un tipo de proteína que van a conocer en histología, y que van a proteger de manera circular el núcleo del disco que está en su interior, en contraposición con lo que es la rigidez, la firmeza que tiene el anillo fibroso. El núcleo es una red, es como si fuera una pelotita, una esfera, una bolita de fibras suspendidas en un gel mucoproteico. Es decir, imagínense como si fuera una bolita, pero de gelatina, ¿sí? Ese núcleo va a ser el encargado de permitir el movimiento vertebral. En sí, el movimiento de una vértebra con respecto de la otra se va a dar como consecuencia de la aparición del disco entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Ahora vamos a ir al movimiento. Un punto importante para entender es que a lo largo de nuestra vida, si bien estamos formados, como ya habrán escuchado, por un 70% de agua aproximadamente, orgánicamente, hay tejidos que tienen mayor o menor composición de agua. El tejido muscular tiene un 75% de agua, la sangre está formada prácticamente en un 90% de agua, el hueso está formado entre un 4 a un 5% de agua. El disco intervertebral, cuando nacemos, donde no tenemos tanta carga vertical porque todavía no caminamos, está formado por un 80% de agua. Y cada una de las zonas, tanto el núcleo pulposo como el anillo fibroso, como la placa basal, que es donde se unía el disco con el cuerpo vertebral, tienen un componente acuoso diferente. El núcleo va a tener un 77% de agua, el anillo menos gelatinoso, un poquito más rígido, va a tener menos componente, un 70% de agua, y la placa basal, fíjense que tiene un 55% de agua, es decir, la parte más hidratada, la parte más gelatinosa, más líquida, sin llegar a ser líquido completamente, es el núcleo. Ahora, si lo vemos desde el colágeno, desde esta fibra que le va a dar consistencia, fíjense que a la inversa que el agua, el colágeno del disco empieza a aumentar en la medida que necesito rigidez, donde la placa basal tiene un 25% de colágeno, donde el anillo, que es más fibroso que el núcleo, tiene un 15%, y donde solamente el 4% de la estructura del núcleo pertenece al colágeno. ¿Qué tiene que ver con esto? Siempre que veamos colágeno, pensemos en sostén y rigidez. Siempre que hablemos de agua, pensemos en maleabilidad o transmisión de fuerzas. Esta característica que nosotros tenemos a partir de los discos, con el correr de los años se va desgastando, se va deshidratando, ¿sí? Como se deshidrata todo el resto del cuerpo, y progresivamente empiezan a generar un deterioro del disco intervertebral que, al ir perdiendo su componente acuoso, al ir resecándose, se empieza a resquebrajar, generando lo que vamos a ver a cortito plazo como una protrusión
del disco o una migración del núcleo a lo largo del disco, que es estadios que forman parte de lo que es la hernia discal. La importancia del núcleo tiene que ver no solamente con la distribución de carga, sino con el movimiento vertebral. Y fíjense este esquema que tenemos aquí debajo. Esto es las dos primeras imágenes, vista sagital o vista en el plano sagital, de lo que es el corte de dos vértebras con el disco intervertebral interpuesto, y acá una imagen en el plano frontal. Yo les dije que el núcleo funcionaba como una bolita de gelatina. Imagínense esto, dos placas de madera superpuestas una con respecto a la otra. Las dos placas de madera representarían los dos cuerpos vertebrales. Si yo aplico una placa sobre la otra, la única posibilidad de movimiento que tengo con esas dos plaquitas es que se deslicen una con respecto de la otra, ya sea hacia adelante o hacia los costados o en situación rotacional. Pero sí tengo simplemente un deslizamiento. Ahora, si yo a las dos placas le agrego una esponja en el medio, doy un espacio con cierta capacidad de amortiguación que puede ser comprimido adelante o atrás o a los costados, provocando la inclinación hacia adelante o hacia atrás o hacia un lateral o hacia el otro de la placa superior respecto de la placa inferior, de la vértebra superior respecto de la vértebra inferior, ¿sí? Si a esa esponja además le agrego una bolita al medio, voy a tener la posibilidad no solamente de la compresión en los extremos, sino del componente rotacional o de ruedo sobre esa bolita, ¿sí? Técnicamente, el disco intervertebral es eso lo que hace respecto al movimiento. Amplía el espacio de contacto, amortigua las cargas que caen de una vértebra hacia la otra y le permite ampliar el pequeño rango de movimiento que tiene una vértebra respecto de la otra, ya sea inclinándose hacia adelante, hacia atrás o inclinándose lateralmente, ¿sí? Lo que vemos acá graficado es que cada vez que una vértebra se inclina y se comprime la parte posterior del disco, el núcleo migra o tiende a migrar hacia adelante. Si comprimo anteriormente, la bolita o núcleo tiende a migrar hacia atrás. Si comprimo lateralmente, siempre migra hacia el espacio abierto. Esta capacidad de carga axial que me da el núcleo depende del componente acuoso que decíamos para poder mantener su fuerza y su flexibilidad. En la medida que esto se reseca y se resquebraja, la capacidad de transmisión mecánica del disco intervertebral empieza a verse minimizada y se presenta lo que vamos a conocer en un ratito como hernia de disco o discopatía. Bien, pasemos un poquito a entender los movimientos de la columna vertebral y ya vamos a ir terminando con este segundo video, más cortito que el primero. Técnicamente los movimientos de la columna vertebral se describen como todo movimiento en tres planos. Lo que tenemos que entender es que la columna se mueve en su totalidad por, y vuelvo un poquito atrás, por la sumatoria de estos pequeños movimientos de inclinación que hace una vértebra con respecto a la otra. Si analizamos el movimiento vertebral es mínimo, pero considerando las 24 vértebras, ¿sí?, y los 23 discos que tengo interpuestos entre vértebra y vértebra, la sumatoria de cada poquito de movimiento vertebral me va a dar el movimiento global que vamos a describir a lo largo de la columna. Decíamos que existen tres tipos de movimiento o tres planos de movimiento. En la columna vamos a describir los movimientos de flexión o extensión, movimientos que, viéndolos lateralmente, se dan, como dijimos, en un plano sagital a través de un eje transverso, ¿sí? El movimiento de flexión implicaría, siempre partiendo de la posición anatómica, con una inclinación del tronco hacia adelante, es decir, cada vez que llevemos el tronco hacia adelante vamos a estar hablando del movimiento de flexión, y cada vez que llevemos el tronco hacia atrás vamos a estar hablando del movimiento de extensión de tronco o de columna.
Claro que esto, si bien acá lo estamos describiendo desde el punto de vista global de la columna, se puede fraccionar o se puede partir para cada región. Yo puedo hacer simplemente una flexión cervical o sumar una flexión torácica o hacer una flexión común total de tronco. Lo mismo puedo llevar la cabeza hacia atrás y hacer simplemente una extensión cervical. Para el caso es siempre el mismo concepto, parcial o total a la columna, flexiones cuando el tronco va hacia adelante, extensiones cuando el tronco va hacia atrás. El segundo par de movimientos que podemos describir en la columna es lo que corresponde a las inclinaciones, que se daban, según dijimos, en un plano frontal a través de un eje antero-posterior. Inclinaciones que, por tratarse del eje central del tronco, no lo puedo describir de otra manera que no sea inclinación hacia la izquierda cuando el tronco se inclina o se flexiona lateralmente hacia la izquierda, van a ver que estos términos son sinónimos, ¿sí? O inclinación hacia la derecha. Se puede hablar también de flexión lateral. Creo que por una cuestión de aprendizaje y para que no haya confusiones, es más fácil denominarlo flexión, dejar el término flexión para el desplazamiento hacia adelante del tronco, la extensión para el desplazamiento hacia atrás y el término inclinación para los desplazamientos laterales, ya sea inclinación hacia la izquierda o inclinación hacia la derecha. Lo mismo, esto se puede fraccionar a nivel cervical o en general en la columna. Y el tercer par de movimientos que vamos a tener a nivel de la columna va a ser el par de rotación, también hacia la izquierda o hacia la derecha, que se van a dar en un plano transversal a través de un eje longitudinal, como fuimos describiendo en lo que es el contenido del video de la primera clase cuando describimos la planimetría corporal. Entonces, ahí tenemos los tres movimientos de la columna vertebral, los tres pares de movimiento: flexión, extensión, inclinación hacia la izquierda, inclinación hacia la derecha, rotación hacia la izquierda, rotación hacia la derecha. Repito que todos estos movimientos se dan de manera global en la columna, pero por sumatoria del pequeño movimiento que cada vértebra hace respecto de la vértebra subyacente. El último punto es entender este concepto patológico de hernia discal, como para que ya tengamos algún concepto de lo que es la parte clínica también, y simplemente entender cómo se producen esas hernias discales. Volvemos a la imagen de lo que es la vértebra cortada transversalmente, viéndolo desde una vista superior, donde tenemos el cuerpo tapado por el disco intervertebral, el arco posterior con la médula y la raíz nerviosa o el nervio raquídeo saliendo por el foramen intervertebral a la altura del pedículo. Cuando el disco se reseca, cuando puntualmente el anillo fibroso se reseca, empieza a resquebrajarse en la pérdida de líquido, que puede llegar a darse por una cuestión biológica o por la falta de movimiento. El sedentarismo también hace que esto se reseque y empieza el núcleo pulposo a migrar en diferentes sentidos. En este caso está graficado un sentido posterolateral, se va hacia atrás y hacia un costado, logrando que con el correr del tiempo esa migración del núcleo, por haberse resquebrajado el anillo fibroso, empieza a comprimir la raíz nerviosa que pasa por ahí detrás, ahí lo vemos en otro esquema, generando una irritación de la raíz nerviosa y provocando lo que es la característica de dolor de algunas hernias discales, tanto cervical como a nivel lumbar, y que generan dolor por irradiación nerviosa hacia el miembro superior o hacia el miembro inferior, dependiendo si este nervio es cervical o si es lumbar. Depende de dónde se aloje la hernia, en qué nivel medular se aloje, ¿sí? Esto es lo que pasa con una hernia de disco. Lo que se tiene que resolver de esta manera en esta patología es este tipo de daño que sufre la estructura interpuesta entre los cuerpos vertebrales. Los casos menores se pueden resolver con ejercicio cuando no llega a un nivel de compresión tan importante. En caso de compresiones notorias, grandes, como se está graficando en esta imagen,
la resolución tiende a ser quirúrgica. De todos modos son las menos que se utilizan porque hoy por hoy entre el 1 y el 4% de las hernias discales terminan con resolución a partir de una cirugía reparadora. El resto se trata todo conservadoramente a partir de tratamientos kinésicos. Bien, últimas placas y ya vamos terminando. Un corte sagital de lo que sería toda la estructura vertebral con el sistema nervioso y su relación de los diferentes niveles vertebrales con las diferentes estructuras. Ahí esto es como si fuera un corte sagital logrado desde una resonancia magnética, para que ustedes entiendan cómo se va distribuyendo la médula espinal a lo largo de la columna y en relación con el resto de las estructuras, y para que les quede, ya después te lo vamos a profundizar, algunas imágenes que vamos a ver en el video siguiente de topografía abdominal, de topografía torácica y de columna vertebral. Vamos a descansar otro rato. Sé que están todos como nuestro querido esqueletito ahí, y vamos a hacer entonces una nueva pausa, finalizando acá el video número 2, y nos queda por ver el componente torácico para terminar con esta clase.